La carpeta manila resbaló de los dedos de Elena, esparciendo documentos por el suelo del estudio. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras sus ojos procesaban lo que acababa de descubrir. Certificados de propiedad, extractos bancarios y, lo más desconcertante, un acta matrimonial con fecha de 5 años atrás. El nombre de su padre, junto al de una mujer que Elena jamás había escuchado mencionar. Una fotografía se deslizó entre los papeles, cayendo boca arriba sobre la alfombra persa. En ella, su padre sonreía rodeado por una mujer de cabello castaño y 2 niños pequeños frente a una casa que Elena no reconocía. La imagen llevaba una inscripción en el reverso: Familia Morales, verano 2018. 3 años de mentiras. El aire del estudio se volvió denso, casi irrespirable. Elena había venido solo a buscar un documento para la universidad, no a desenterrar una vida, paralela cuidadosamente oculta durante años. Los marcos familiares sobre el escritorio de roble parecían ahora burlarse de ella. Testigos silenciosos de una farsa perfectamente orquestada. El teléfono vibró sobre el escritorio, sobresaltándola. La pantalla iluminada mostraba el nombre de su padre. Elena contestó con la garganta seca mientras sostenía la fotografía con dedos temblorosos. Su padre le informaba que regresaría en 15 minutos, el tono despreocupado de su voz contrastando violentamente con el caos que había desatado en su ausencia. Al colgar, el reloj de pared marcaba una cuenta regresiva, implacable. Elena tenía que decidir: confrontar la verdad que amenazaba con destruir los cimientos de su familia, o... Elena guardó los documentos esparcidos en el suelo con manos temblorosas. A sus 32 años, había construido una reputación impecable como contadora en la firma Méndez y Asociados, donde los clientes solicitaban específicamente sus servicios. Su vida profesional era el reflejo de lo que siempre había sido en casa, el pilar que mantuvo a la familia unida tras la muerte de su madre cuando apenas tenía 15 años. Su padre, Roberto, se había convertido en el ejemplo perfecto de devoción familiar. Rechazó numerosas oportunidades de rehacer su vida sentimental para dedicarse exclusivamente a Elena y su hermano menor, Martín. Las fotos de su madre permanecían en cada rincón de la casa como testigos silenciosos de un amor que supuestamente nunca había sido reemplazado. Hace 3 meses, cuando Roberto resbaló en la ducha y se fracturó la muñeca, Elena ofreció ayudarlo con las finanzas familiares y el papeleo del negocio inmobiliario que él manejaba desde hace décadas. Su padre aceptó con cierta resistencia inicial, entregándole las llaves de su despacho con la advertencia de que mantuviera todo en orden. Las primeras semanas, Elena notó pequeñas discrepancias en los registros: depósitos sin explicación clara, retiros que no coincidían con los gastos familiares conocidos, facturas de hoteles en ciudades donde supuestamente asistía a conferencias inmobiliarias. Detalles que catalogó como simples descuidos administrativos de un hombre mayor. Nada que mereciera mayor atención. Ahora, mientras organizaba aquellos documentos encontrados por accidente en el falso fondo del archivo, las piezas comenzaban a encajar de una manera. Elena pasó la noche entera revisando los estados financieros de su padre, extendidos sobre la mesa del comedor. Las cifras bailaban ante sus ojos cansados mientras trazaba con el dedo cada línea. Ahí estaba: transferencias mensuales de $5,000 a una cuenta sin identificar, repetidas sistemáticamente durante los últimos 2 años. Su estómago se contrajo cuando el teléfono vibró
con un mensaje de su hermano menor, Luis. Le preguntaba por qué. Papá había cancelado las vacaciones familiares en Punta Cana, algo que planeaban desde hacía meses. Elena no supo qué responder. Su padre no le había mencionado nada sobre cancelaciones. Con renovada determinación, regresó al estudio. El cajón inferior del escritorio paterno siempre permanecía cerrado con llave. Usando la pequeña llave que había encontrado entre los documentos, Elena lo abrió conteniendo la respiración. Bajo una pila de recibos, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Un teléfono celular que nunca había visto. La pantalla se iluminó, revelando una foto de fondo que le erizó la piel. Su padre sonriente junto a una mujer desconocida. Entre los papeles del cajón, también encontró una carpeta con documentos fiscales. Sus manos temblaron al descubrir el registro de una propiedad en Morelia, una casa que su familia jamás había mencionado. Según los recibos adjuntos, los servicios se pagaban mensualmente desde hacía 2 años, coincidiendo con el inicio de las transferencias. El mundo ordenado de Elena comenzaba a desmoronarse mientras guardaba el teléfono en su bolso. Necesitaba visitar esa dirección, aunque temía lo que podría encontrar. Elena miraba su celular fijamente, tecleando una mentira sobre trabajo acumulado. A Marcos no le extrañaría. Siempre había sido la responsable de los hermanos. Arrancó el auto con determinación forzada, introduciendo en el GPS la dirección que había memorizado de aquellos documentos. El vecindario que apareció tras 20 minutos de conducción le provocó un escalofrío. Casas similares a la suya, jardines cuidados, árboles maduros que habían visto crecer a familias enteras. Disminuyó la velocidad al acercarse al número 43, estacionándose a una distancia prudente. Una casa de 2 plantas, beige, con contraventanas azules, con una bicicleta infantil abandonada sobre el césped recién cortado. Un columpio en el patio delantero se mecía suavemente con la brisa. Elena contuvo la respiración, sintiendo que el tiempo se estiraba como goma de mascar. Sus dedos aferraban el volante hasta que los nudillos se tornaron blancos. El sol comenzaba a descender cuando un auto familiar dobló la esquina. El Audi gris de su padre. Los latidos de Elena retumbaban en sus oídos mientras observaba a Roberto bajar del vehículo, recoger un periódico del jardín con naturalidad pasmosa. Una mujer salió por la puerta principal, de unos 40 años, cabello castaño recogido en una coleta casual. Su padre sonrió. Esa sonrisa que Elena reconocería en cualquier parte, antes de besarla con la familiaridad de años compartidos. Una niña de aproximadamente 8 años apareció tras la mujer, lanzándose a los brazos. Recuerdo el olor del lugar y cómo la luz entraba por la ventana. Consecuencia, que complica y sube la apuesta. Lo cuento ahora con calma, pero entonces el pulso no me daba tregua. El mantel blanco de Domingo se extendía como territorio neutral, mientras Elena observaba a su padre trinchar el asado. Las conversaciones familiares flotaban superficiales hasta que ella mencionó, como quien no quiere la cosa, el banco, que manejaba las hipotecas. El tenedor de su padre quedó suspendido entre el plato y su boca. Sus ojos, siempre seguros, vacilaron por primera vez desde que Elena tenía memoria. Roberto se limpió los labios con la servilleta y sugirió conversar en el estudio. El resto de la familia intercambió miradas confusas cuando ambos abandonaron la mesa.
Ya entre libros y papeles ordenados, meticulosamente, su padre cerró la puerta con un clic, que sonó a sentencia. Elena sintió el pulso martilleando en sus sienes, mientras él balbuceaba sobre inversiones alternativas y momentos financieros complicados. La confesión llegó fragmentada, documentos firmados a escondidas, préstamos crecientes, la casa familiar como garantía. Elena apretó los puños hasta sentir las uñas clavándose en sus palmas. La voz de su padre, esa voz que alguna vez representó seguridad absoluta, ahora temblaba, explicando tecnicismos que ocultaban la verdad fundamental. No, Ana mencionó la otra familia, pero los números no mentían. Aquellas inversiones tenían nombre y apellido. Elena permaneció inmóvil cuando su padre le pidió discreción por el bien de tu madre. Entendió entonces que conocía solo la punta del iceberg y que la verdadera traición era más profunda que cualquier hipoteca. Elena dejó caer la carpeta sobre el escritorio de caoba. Las fotografías se dispersaron como naipes de un destino inevitable, revelando a su padre junto a otra familia. Un silencio espeso inundó el despacho mientras él contemplaba su vida secreta expuesta en imágenes y documentos. Su rostro perdió color. Las manos le temblaban al recoger una foto tras otra, incapaz de fabricar nuevas mentiras. Confesó que todo comenzó como un desliz pasajero que se transformó en una doble vida que no supo cómo terminar. Con voz quebrada, reveló lo impensable. La madre de Elena había descubierto todo antes de morir. Ella había elegido el silencio para preservar la estabilidad familiar, un último sacrificio que ahora se revelaba como una cruel ironía. El golpe final llegó cuando admitió haber desviado parte de la herencia materna para sostener a su otra familia durante años. Las paredes del despacho parecieron estrecharse. Elena sintió que cada recuerdo de su infancia se transformaba, contaminado por esta traición, que abarcaba no solo el presente, sino también el pasado que creía sagrado. La fotografía enmarcada de su madre sobre el escritorio ahora parecía mirarla con ojos diferentes, como portadora de un secreto demasiado pesado. El patrimonio familiar, los domingos de asado, las vacaciones compartidas, todo había sido construido sobre cimientos de mentiras perfectamente elaboradas. Su padre lloraba ahora, pero sus lágrimas parecían insuficientes ante la magnitud de la traición que había. El despacho del abogado Quintero olía a cuero antiguo y secretos bien guardados. Elena sostuvo el documento con manos temblorosas mientras las palabras ejecución hipotecaria se clavaban en su mente como astillas. La casa familiar, aquel refugio de domingos de asado y recuerdos compartidos, se desvanecía entre cifras rojas y firmas falsificadas. El abogado, con su rostro surcado por arrugas de preocupación, confirmó lo que ella ya sabía. Su padre había hipotecado el patrimonio familiar para sostener su doble vida. En el estacionamiento, Elena apoyó la frente contra el volante, frío. Las fotos de la traición paterna pesaban en su bolso como piedras, mientras el futuro de sus hermanos pendía de una decisión imposible. Destruir la imagen del padre o protegerlos de una verdad que los dejaría sin hogar y sin certezas. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas, difuminando el mundo exterior como sus propias lágrimas difuminaban las opciones. Esa noche, sentada en la cocina vacía, Elena elaboró un plan. Vendería sus acciones heredadas de la abuela, ganaría tiempo con el banco y buscaría pruebas de malversación que pudieran
recuperar algo del patrimonio. La verdad completa esperaría. Primero debía asegurar un techo para todos. Al guardar los documentos en una carpeta nueva, entendió que la traición de su padre había transferido a sus hombros el peso de la familia. No era justicia, pero sí responsabilidad. La protección a veces comenzaba con un silencio. Elena contempló el documento notarial sobre la mesa mientras su padre garabateaba una firma temblorosa. Cada trazo de su pluma parecía una pequeña derrota, una abdicación forzada de su reino financiero en ruinas. El notario, un hombre de ojos cansados, selló el poder con movimientos mecánicos que sellaban también el nuevo orden familiar. De vuelta en casa, la pantalla de la computadora iluminaba el rostro de Elena con su cruel revelación numérica. Las cuentas familiares mostraban un saldo que apenas cubriría 3 meses de gastos básicos. Sus dedos recorrieron hojas de estados de cuenta mientras un nudo se formaba en su garganta. Descubrió transferencias inexplicables, retiros masivos y patrones de gasto que no correspondían a la vida que conocía. Entre carpetas polvorientas, encontró cartas de bancos que no reconocía, todas dirigidas a nombres familiares. Contratos firmados por su hermano menor y por ella misma, caligrafías perfectamente falsificadas en papeles que jamás había visto. 3 préstamos distintos, todos en estado crítico de morosidad, amenazaban con embargar propiedades que ni siquiera sabía que estaban comprometidas. La noche cayó mientras Elena transfería sus ahorros personales a la cuenta familiar. La pantalla confirmó el movimiento con una frialdad digital que contrastaba con el calor de su sacrificio. 5 años de inversiones cuidadosas desaparecieron para tapar agujeros que no había creado. El resplandor azulado iluminaba lágrimas. El reflejo de Elena se multiplicaba en los escaparates del centro comercial mientras vagaba sin rumbo fijo. Sus pensamientos seguían atrapados en aquellos documentos cuando un sonido familiar la detuvo en seco. La risa de su padre. Instintivamente se ocultó tras una columna y observó la escena que se desplegaba a pocos metros. Su padre sostenía la mano de una mujer de cabello canoso y sonrisa amable, mientras 2 adolescentes los acompañaban, con expresiones despreocupadas. La familia que nunca supo que existía caminaba con la naturalidad de quienes ignoran estar siendo observados. El muchacho, de unos 15 años, compartía el mismo lunar en la mejilla que Elena. La chica tenía las manos expresivas de su padre, moviéndolas al hablar exactamente como él lo hacía. Sus medios, hermanos. La palabra se asentó pesada en su estómago, mientras observaba cómo la mujer, Mariana, según los documentos, acomodaba cariñosamente el cuello de la camisa de su padre. Los 4 se detuvieron frente a una heladería, y Elena pudo escuchar fragmentos de su conversación. Mariana mencionaba preocupaciones por el cansancio de Roberto, por sus ausencias. Los chicos bromeaban sobre las misteriosas reuniones de trabajo que siempre lo alejaban. Ellos también vivían entre medias verdades. Las piernas de Elena se movieron casi por voluntad propia hacia la familia, pero se detuvo a pocos pasos. ¿Qué ganaría destruyendo la inocencia en los ojos de aquellos adolescentes? La verdad que ella... El comedor de la casa familiar se llenó de un silencio espeso, mientras Elena colocaba las carpetas sobre la mesa. Los rostros de sus hermanos mostraban una mezcla de confusión e impaciencia. Había ensayado 1000 veces esta conversación, pero ahora las palabras se agolpaban en su garganta. Cuando finalmente desplegó los documentos contables ante
Ellos, los números rojos, hablaban por sí solos. Su hermano Javier apretó los puños sobre la mesa hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Lucía, en cambio, negaba suavemente con la cabeza como rechazando la realidad. Frente a ella, el patrimonio familiar se había esfumado lentamente durante años, no por malas inversiones como todos. Creían, sino por decisiones deliberadas de su padre. Elena apenas había terminado de explicar la situación cuando la puerta principal se abrió. Su padre se detuvo en el umbral del comedor, su rostro envejecido transformándose al comprender lo que ocurría. El estallido de Javier resonó por toda la casa, años de frustración contenida, liberándose como una tormenta. Entre lágrimas y acusaciones cruzadas, su padre finalmente se derrumbó en una silla, confesando todo. Los préstamos secretos, las hipotecas ocultas, el dinero destinado a mantener una vida paralela que ninguno conocía. Sus justificaciones sonaban huecas mientras describía lo que llamaba su derecho a la felicidad. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Elena observó cómo décadas de confianza familiar se desmoronaban ante sus ojos, como las cajas se apilaban en el diminuto apartamento, cada una etiquetada con fragmentos de una vida anterior. Elena desempacó fotos familiares que ya no reflejaban su realidad, mientras Marcos acomodaba los pocos muebles rescatados de la venta forzosa. La cocina apenas cabía una mesa para 4, aunque ahora solo eran 3. Hermanos tratando de reorganizar sus vidas bajo un techo prestado. Sofía había optado por no visitar al padre en absoluto, mientras Marcos mantenía conversaciones tensas por teléfono que terminaban invariablemente en lágrimas contenidas. Las noches transcurrían entre cuentas pendientes y llamadas de abogados. El patrimonio familiar se había reducido a menos, de la mitad tras descubrirse la doble vida. Un correo electrónico sorprendió a Elena una tarde lluviosa. La otra esposa también había iniciado el divorcio, incapaz de procesar la magnitud del engaño compartido. Cuando el padre apareció sin aviso, con flores marchitas y una explicación ensayada sobre circunstancias complejas, los 3 hermanos permanecieron inmóviles en el sofá desgastado. Sus justificaciones sonaban huecas, bajo el zumbido del refrigerador usado, regalado por un vecino compasivo. Elena observó las manos temblorosas de su padre, sosteniendo papeles de una posible reconciliación económica, mientras Sofía abandonaba silenciosamente la habitación. Las fotos familiares seguían en las cajas, sin encontrar paredes donde colgar recuerdos que ya no representaban la verdad. El pequeño apartamento de Lucía se iluminaba con velas de cumpleaños, mientras Elena observaba a sus hermanos conversar. En grupos pequeños. Un año después, las sonrisas parecían menos forzadas, aunque las miradas aún cargaban peso. Roberto jugaba con sus hijos en el rincón, mostrando una serenidad que antes le era ajena. Elena notó cómo Sofía, ahora con el cabello corto, reía genuinamente por primera vez en meses. Las heridas seguían ahí, pero ya no sangraban constantemente. La puerta se abrió y su padre entró, envejecido 10 años en 12 meses. Sus hombros caídos contaban la historia de un hombre que había perdido todo: ambas familias, respeto, incluso su antigua casa. Los hermanos intercambiaron saludos cordiales pero distantes, como extraños unidos por un pasado común, pero separados por un abismo de confianza rota. Elena le entregó un café, notando las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, testigos silenciosos de noches sin sueño. Elena había decidido meses atrás que el resentimiento no definiría su futuro.
Cada día era una lucha contra el impulso de amargarse. Una batalla que a veces perdía, pero que ahora ganaba con más frecuencia. El sobre que descansaba en su bolso contenía documentos del fondo fiduciario que había establecido con el dinero recuperado, un fondo para la educación universitaria de todos los hijos, incluidos aquellos medios hermanos que no habían pedido nacer en medio de mentiras. La traición había destruido una versión. La traición había destruido una versión de su familia, pero quizás otra podría surgir de las cenizas, no igual pero genuina en su imperfección. Al entregarle el sobre a Roberto, Elena vio en sus ojos el mismo destello de comprensión que había iluminado los suyos el día que decidió soltar el pasado. No era perdón lo que ofrecía, sino la posibilidad de un futuro donde el daño no definiera cada interacción, cada mirada, cada respiro compartido. Mientras se despedían en el porche, un rayo de sol atravesó las nubes y dibujó un camino dorado entre los dos, iluminando el espacio que una vez pareció imposible de cruzar. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.